Queremos contar un poco los inicios de nuestro ministerio y de la Iglesia Cristiana Amor y Paz. Nuestro ministerio como congregación inició el 10 de marzo del 2004. El Señor nos dio una palabra de Éxodo 33:15 y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Han sido 11 años muy lindos, pero al comienzo de nuestro ministerio nosotros empezamos muy pocos, con una grabadora, era con un micrófono de colores de juego, porque no teníamos muchos recursos, pero el Señor poco a poco a nosotros nos fue levantando. Las personas mayores les dábamos sillas porque no teníamos sillas, y el resto de los hermanos éramos tampoco, entonces nos hacíamos en el piso. Pero Dios se fue glorificando de una manera sobrenatural en muy poco tiempo, y fue creciendo la iglesia, y nos tocó tumbar la primer pared, y empezamos a abrir, a romper las estacas, y el Señor se empezó a glorificar cada vez más y más, pero el templo se llenaba y se llenaba, y bueno, podemos ver el Señor cómo ha sido de maravilloso en nuestro ministerio, en la visión que el Señor nos ha regalado. El Señor también nos dio la visión del colegio, y podemos verlo hoy en día, que es una bendición saber que el colegio ha sido formado, está formado, y las instalaciones son hermosas. Iniciamos también en un lugar alquilado, pero hoy en día podemos dar gracias a Dios porque estamos en el edificio junto con la iglesia, la visión está totalmente junta. Entonces podemos ver cómo Dios de verdad ha ido con nosotros desde el momento cuando Él nos sacó para poder extender el reino de los cielos. Cada día había un desafío, ¿no? Sí. Recordamos que el desafío que más teníamos allí presente era el poder pagar un arriendo, y allí los hermanos que se fueron añadiendo empezaron a aportar. ¿De qué manera aportábamos? Hacíamos kermés, sí. Vendíamos ropa de segunda, almuerzos. Fue un momento muy especial donde Dios fue uniéndonos en lazos de amor con los hermanos, y le doy gracias al Señor. Ha sido la experiencia más maravillosa que Dios nos ha entregado a nosotros durante todos estos años, estos 11 años, y mirar hacia atrás y ver la fidelidad de Dios. También hemos pasado por momentos buenos, momentos difíciles. Hemos tenido que también despedir a algunos hermanos a la eternidad. Así es. Y eso es algo que duele, pero también una satisfacción grande de saber que las personas que han partido de la iglesia, sé que un día nos vamos a ver cara a cara con el Rey de Reyes y Pastor de Pastores. También hemos visto matrimonios consolidarse, obedecer al Señor, también presentar niños y ver cómo Dios está añadiendo y añadiendo personas hasta el día de hoy. Qué bendición. Lo que contabas ahorita sobre cómo empezamos, no había sillas, el colegio nos prestaba pupitres, sí, también pupitres, y colocábamos sillas allí, también una grabadora, y recuerdo que Juan David le había regalado a su abuelo el teclado, ¿no? El teclado. Y este teclado fue el inicio para empezar a desarrollar el ministerio de alabanza. Hoy vemos un grupo consolidado, hoy vemos un grupo precioso y agradecido con el Señor porque ha colocado gente sencilla y gente muy bella. Hemos madurado, hemos aprendido. Dios cada año nos iba enamorando más de la visión. ¿Cuál era la visión? Es una visión paternal, porque está estipulado en la palabra. Dios formó primero una familia antes que una iglesia. Entonces vimos familias consolidadas, hemos visto familias unidas, hemos visto niños que traían a su mamá, que traían a su papá, y así sucesivamente se iba formando la iglesia, y agradecemos al Señor. Aprendimos y hemos aprendido mucho sobre la fidelidad. Hemos visto familias muy fieles dentro de la iglesia que han estado con nosotros, y ese es un momento para agradecer a Dios por esas vidas y por esas personas. Ha sido un tiempo muy hermoso porque
cuando estábamos en el local antiguo, nosotros pagábamos una renta y empezamos a sentir en nuestro espíritu, el Señor colocó en nuestro corazón que podríamos llegar a un lugar propio. No teníamos el dinero y empezamos a clamar, y mi esposo en fe fue a la constructora, y ahí fue cuando empezamos a dar pasos de fe para poder llegar a donde el Señor nos ha llevado. No habían lotes y juntos, sino que eran en diferentes lugares, pero empezamos a clamar y yo le decía, el Señor nos dio la palabra profética que Él iría con nosotros, y podemos ver cómo el Señor a nosotros nos llevó a ese lugar estratégico, y podemos entender, yo lo entiendo, y hoy estoy recordando que cuando el Señor nos bendijo para poderlo comprar, a nosotros nos regaló, la que era dueña, parte de ese dinero que ella ya había cancelado. Y el dinero que nosotros ya el Señor nos había regalado era lo que quedaba para poder sanear los 3 primeros lotes para que ya fuesen de nosotros como ministerio. Y de verdad ha sido un tiempo muy lindo. Nosotros hicimos el paso del Jordán. Cuando compramos los lotes empezamos a clamar al Señor, Señor, ya están los lotes, ya tenemos los lotes, hay que construir. Y empezamos a reclamarle al Señor para empezar a construir, para empezar a edificar, porque ya era algo nuestro y queríamos trasladarnos al lugar nuestro. Empezamos a hacer actos proféticos, no sé si te acuerdas, íbamos y orábamos en esos 3 lotes, los ungíamos, les derramábamos aceite, declarábamos palabra profética. Hay una hermana que amamos mucho, que ella es misionera, ella vive en los Estados Unidos, es casada con un norteamericano, y ellos son una familia muy especial para nosotros, y en una ocasión el pastor la llevó a ese lugar, y ella se arrodilló en ese lugar, y cogió tierra de allí, porque eso era monte, y cogió tierra y lo abrazó, y oró de una manera muy especial, y dijo que allí, que en ese lugar se iba a levantar una iglesia. Sí, esa es una bendición, uno ver cómo Dios nos ha venido llevando. Cuando estábamos en el local pequeño, Dios nos dio una palabra de pasar el Jordán y lo hicimos como un acto profético. Tal vez muchos recuerdan que lo hicimos, salimos del templo de este lugar pequeño y se acomodaron los niños y salimos con banderas, y todavía ha sido tan maravilloso que todavía tenemos las 12 piedras que como señal de que pasamos el Jordán. Ahí existen, están en el templo, y eso es una bendición. Entonces llegamos y Dios nos confirmó a través de ese acto profético de pasar el Jordán que estábamos entrando a una nueva dimensión, a una nueva tierra, y el Señor empezó a extender y hasta el día de hoy podemos decir, como dijo el salmista, hasta aquí Dios nos ha ayudado y en un momento nos ha desamparado. Y hemos visto la bendición, pero lo más lindo de todo es ver que el Señor nos ha permitido casar personas, y ahora vemos esa segunda generación dentro de las iglesias, esa segunda generación, ver esos niños que les conocimos en el vientre, podemos decir así, que les conocimos en el vientre y ahora tienen 8, 9 años, 10 años. Entonces es una bendición, pero también la bendición más grande que tenemos nosotros como familia pastoral es ver crecer a nuestros hijos en unión también de los hermanos, verlos crecer y que cada uno de ellos está desarrollando un ministerio dentro de la visión que Dios nos ha dado. Y bueno, Dios ha sido tan lindo, Dios ha sido maravilloso, muy especial. Recuerdo también que el Señor nos dio una palabra a Patricia y a mí, diciendo de que seríamos los pastores de nuestra familia. Hoy le doy gracias al Señor por la familia de Patricia y por mi familia, por mis hermanos, por mis cuñados, por papá, por mis hermanos, por mi suegra, que están ahí, están incondicional, ¿no? Apoyándonos, bendiciéndonos. Mis hermanos nos cubren como esos hermanos, guardándonos, haciéndonos ver aún los errores, y entonces eso muestra el amor de Dios. Entonces, ¿cómo no agradecerle a Dios? Entonces, sé que estos 11 años serán años de mucha bendición,
pero también va a ser el inicio a una nueva temporada. El Señor nos dio una palabra en Isaías 56:7: yo los llevaré a mi santo monte. Amén. Y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. Entonces, cuando Dios nos da esta palabra, sé que se van a unir muchos pueblos. Amén. Muchas familias completas se van a unir. Sé que Dios nos dio una palabra profética y hasta el día de hoy se ha cumplido. Y sé que este lugar va a quedar pequeño para todo lo que Dios va a hacer. Amén. Todo lo que Dios va a hacer y todo lo que Dios va a añadir. También recuerdo un poco que el Señor nos dijo, cuando éramos muy pocos, 17 personas, 11 o 17 personas, que vendría gente del norte, del sur, del oriente y del occidente. Y así ha sido. Dios ha sido tan fiel que tenemos gente que viene desde Palmira, tenemos gente que viene de otros barrios, gente que viene desde Jamundí. ¿Cómo no agradecerle a Dios si hasta el día de hoy Dios ha cumplido esa palabra? Pero también agradecerle a Dios porque esta iglesia no es una iglesia estéril. Amén. Hoy es una iglesia fértil que ya dio a luz un hijo, amén, una hija. Estamos ubicados ahí en la base y agradecerle a Dios las maravillas que Dios ha hecho. Es una iglesia consolidada, es una iglesia llena de amor. Amén. Como Dios ha añadido nuevas personas, cada vez estamos creciendo y estamos rompiendo barreras y restaurando familias y sentimos el amor del Señor. Amén. Ha sido un tiempo muy lindo en el cual el Señor se ha glorificado. Nosotros ver a nuestros hijos vinculados es allí donde podemos ver que de verdad la palabra profética se cumple, que yo y mi casa serviremos al Señor. Nosotros tenemos en la emisora este programa radial y ha sido de mucha bendición. Ese ha sido mi lema desde que yo conocí de Cristo y hoy en día puedo verlo cumplido, pero yo sé que no solamente en mi vida y en mi familia, en nuestra familia lo vamos a ver cumplido, sino que también lo vamos a ver cumplido en todas las familias de la iglesia, porque la visión de nosotros es paternal y si en nosotros se está viviendo, yo sé que nosotros y ustedes como pueblo lo van a vivir, sus familias serán completas para Cristo, sus familias servirán al Señor, las familias de nuestros hermanos, todos los que hemos visto y todos los que hemos andado juntos. Todos llegaremos completos al Evangelio y podremos decir de verdad de que estaremos dentro del arca. Y yo sé, amor, que es muy especial y algo muy lindo ver todas estas familias completas que hoy en día podemos verlas en la iglesia, que llega su esposa, su esposo con sus hijos y comparten que ellos han sido bendecidos, no por nosotros como pareja, sino por lo que Dios ha hecho en la vida de ellos a través de la palabra de Dios, porque tenemos que tener en cuenta de que Dios ha sido fiel. También aquí en la iglesia, en la congregación donde estamos propia, hemos hecho brigadas de salud, nos hemos unido, tenemos un gran equipo precioso en el cual nos hemos vinculado con doctores, aún con la Cruz Roja, con el departamental. Se han hecho brigadas de alimento, hemos dado almuerzos de amor, ha sido algo muy precioso en lo cual de verdad no nos cansaremos de decir que solamente Dios lo ha hecho, porque los recursos siempre los ha entregado el Señor. También hemos tenido salidas con todo el pueblo, no sé si recuerdas, hacíamos las reuniones en el campo, nos íbamos para una finca y nos íbamos toda la congregación en buses, las familias completas, las familias llenas con sus hijos, y llegábamos a ese lugar y compartíamos la iglesia infantil en un lugar, los jóvenes y los adultos estábamos aquí recibiendo la palabra y después todos compartíamos con todos y es un tiempo muy lindo. A medida que ha ido creciendo la iglesia, bueno, el Señor nos está dando estrategias. Estamos clamándole al Señor porque no queremos perder esos momentos ni esos días que hemos pasado en familia, ¿no? con el pueblo, y ha sido muy lindo. Sí, también recuerdo mucho
los desayunos de amor, Sí. nuestra alboradas a las 5 de la mañana y desayunamos toda la iglesia. Yo sé que vamos a volver otra vez Amén. a este tiempo tan especial y este tiempo bonito, pero esas cosas son maravillosas, pero también ver la parte espiritual, ver jóvenes dando pasos de obediencia en bautismos, Sí. matrimonios, jóvenes, y que hoy los vemos comprometidos dentro de la congregación. También personas, parejas que llegaban en unión libre, han arreglado su situación. Han sido muchas parejas que el Señor ha colocado en sus corazones el solucionar su vida espiritual para que el Señor llegue y reine en su totalidad en sus hogares. Gloria a Dios. Bueno, también la iglesia ha sido conocida y hemos visto diferentes ministros viniendo a nuestra congregación a dar palabra y ha sido maravilloso también el tener al pastor Serafín Contreras. Ha sido maravilloso tenerlo aquí, un hombre sencillo, un hombre dando una palabra de bendición. El Señor nos ha permitido hacer nuestros congresos. También tener ahora como último visita, tener al pastor y salmista Daniel Calvetti. Ha sido maravilloso. Alguien me decía, esto muestra que la iglesia es grande, es poderosa. Y yo le decía, no es la iglesia, es Dios honrando Amén. este lugar, Dios ensanchando. Entonces, muy agradecidos estamos con Dios. Bueno, ya el tiempo está terminando también y quedarían muchas cosas por contar, pero sé que este caminar es muy lindo y yo personalmente agradezco al Señor grandemente, grandemente, porque Dios ha sido muy fiel y muy bueno con nosotros y ha tenido misericordia de nosotros. Yo quiero decirle a ustedes como pueblo, si Dios tuvo misericordia de nosotros, también lo tendrá de ustedes. Solamente disponga su corazón, ame a Dios sobre todas las cosas, sea fiel a Dios. Sé que si Dios nos ha permitido estar aquí estos 11 años, porque el número 11, número 11 significa que el tiempo de oscuridad está terminando, Amén. Tiempo de prueba está terminando para ser introducidos a un nuevo tiempo de luz y de libertad. Entonces, qué lindo poder contar esto y saber que este 29 de marzo, cuando salgamos de esta celebración, empezamos una nueva temporada. Amén. Una nueva temporada, una temporada de bendición. Y sigamos adelante. Yo no sé el tiempo en que Dios nos permita estar juntos. Yo no sé el tiempo en que vamos a caminar, pero lo único que sí sé es que cuando Dios venga nos vea unidos, que nos dé a ustedes el privilegio de conocer a sus hijos, a sus nietos. Y bueno, esa es la bendición más grande que tenemos. Qué lindo saber que dentro del pueblo de Dios están los futuros pastores, Amén. evangelistas y ministros de Dios. Entonces es lindo. Tratémonos entre todos bien, amémonos, caminemos juntos. Juntos podemos hacer muchas cosas. Juntos podemos pasar momentos difíciles, pero también juntos podemos pasar momentos de victoria.